Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 3. Ñande la ya reflexionada. Aquí tenemos hoy para subrayar el versículo 28. ¿Qué nos dice el versículo 28? Habíamos terminado esa narración que concluía con la muerte de Abner, es decir, con el asesinato. Vamos a utilizar bien las palabras. Pepe Oúa lleva Joab y Posheterei desde el versículo ya 24, que Joab se enoja con el rey David. Joab fue hasta el rey David y le dijo: ¿qué has hecho? Abner ha venido a ti y tú lo has despedido, y él se marchó. ¿Por qué? Él quería, ¿verdad?, que lo aprese ahí a Abner y no sé, se vengue. Tú conoces bien a Abner, hijo de Ner, seguramente ha venido a engañarte, a averiguar tus movimientos y a descubrir todo lo que haces. Desconfía totalmente. Después de dejar a David, y sin que David lo supiera, Joab envió emisarios tras Abner que lo hicieran volver desde el pozo de Sirá. Pero el autor sagrado nos dice bien, sin que David supiera. Ya tiene decisión de alguien también egoísta que tiene miedo y pensó que iba a perder su poder, ¿verdad? Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte en la misma puerta de la ciudad, como para hablarle a solas. Pero allí lo mató, hiriéndole en el vientre, para vengar la muerte de su hermano Asael. Hiriéndole en el vientre igualito, así como murió también Asael, como lo mató justamente Abner. A vender a ir en mano, ojo por ojo, diente por diente, y nada. A pender eres yuca huella a mi hermano Asael. Así también, te morís aquí, en la puerta de la ciudad. Eres vengado, para que todos sepan, porque por la puerta pues, todos pasaban, sí o sí, la entrada de la ciudad. Era el lugar donde el rey se sentaba, era para regir a su pueblo. Entonces, dentro de nuestro contexto histórico, este versículo ahora que continúa, ahí termina esa narración con la muerte de Abner, viene el versículo 28. El versículo 28 que nos va a hablar de David eximido de la muerte de Abner, porque él no tiene nada que ver, y eso va a ir hasta el final. Eso va a terminar en el versículo 39, del versículo 28 al 39, Yaguerecota, para explicarnos un poco y para decir que David no tiene nada que ver con la muerte de Abner. Por eso ya comenzamos anteriormente, después de dejar a David, y sin que David lo supiera. Ahí es donde Joab lo manda a llamar y lo manda a detener, ¿verdad? Y le hace traer. Y bueno, este versículo entonces, queridos amigos, ocurre después del asesinato de Abner, o mató a Abner, y ahora vamos a ver un poco las consecuencias. Este versículo entonces 28 nos va a explicar cuál es la consecuencia. Poco después, David se enteró, poco después, y claro, ahí en la puerta de la ciudad, David se entera y exclamó: mi reino y yo somos inocentes. Ahí está, mi reino
y yo somos inocentes delante de Yahvé y para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Solamente eso entonces nos pone aquí para reflexionar hoy. Mi reino, yo, David, cuando se entera, mi reino y yo somos inocentes delante de Dios, delante de Yahvé, para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Dios. Lo primero entonces es ante Dios. Entonces, este versículo viene después de la muerte de Abner, por eso que él ahora se pone ante Dios y le dice, absolutamente no tengo nada que ver con él. David se apresura, ¿verdad? Y declara enseguida el primer versículo siguiente, o sea, el 28, aquí está diciendo la inocencia ante Dios, no es luego ni ante los hombres, ante Dios. Por eso que yo digo, queridos amigos, al final de nuestros gobiernos lo que tendríamos que hacer es el juramento, ¿verdad? El juramento sobre la palabra de Dios. Así como comenzamos, ¿verdad? Que Dios y el pueblo me lo demande y yo digo, si te van a demandar, entonces al final también ya llegan a ver, ya y llega que me demande todo el mundo, te demando. Entonces hay muchas cosas que se vuelven a repetir y hacer una y otra vez, ¿verdad? Y no aprendemos nunca la lección. No aprendemos. Entonces uno, después de todo nos quejamos. Después se está corriendo. A gente por todas maneras. Hoy con las quejas, no va bien, no, pero ese fulano, ese, todo. O es el día de la votación de ya sabes. A no ser, eso también, porque aquí en nuestro medio es tan común, que todo porque hoy todo, te cambian todos los datos, te cambian, como en otros lugares también, ¿verdad? Te hacen figurete, o sea, te dicen que ganaste, que esto, que aquello, pero no sabes si es cierto o no es cierto, ¿verdad? O sea, es tan difícil, ¿verdad? La honestidad, la honestidad. Realmente, queridos amigos, uno ya, aquí por lo menos en nuestro medio, es tan difícil ya decir, esta es la verdad, esto es lo que ha sucedido. Bueno, eso es lo que está pasando aquí con este versículo 28 que nos está enseñando a caminar un poco y a entender cuál es la verdad. No tener miedo en decir la verdad. Es lo único que nos puede formar y acompañar para caminar. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Tomar la cruz y caminar
fuerza que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son. Tuyas tuyas son. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy mis ojos ven más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida. Has soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro. Y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida. Has soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo horizonte,
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñandillarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 3, y comenzamos esta otra narración desde el 28 hasta el 39. Nos habla un David eximido, decimos nosotros como título general, de la muerte de Abner. Es decir, nada que ver con la muerte de Abner. Aupea enseguida, muy bien, este versículo 28. Poco después, David se enteró de la muerte de Abner. Y él exclama: mi reino y yo somos inocentes delante de Yahvé y para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Lo decimos muy bien, lo reafirmamos. Allí entonces sale, viene en todo el mundo, en no hay televisión, per radio, todo lo que sea. A veces ya es poner aquí frente a las cámaras y frente al micrófono. Mi reino y yo somos inocentes totalmente. Sabía que la muerte de Abner podía traer más conflictos y enemistades entre las tribus de Israel. Entonces, David tiene razón, ¿verdad?, para defenderse. Porque uno podría pensar y decir, va, eres la enseguida, o sea, David, ha llevado a defender a Juan. Esto nos hace pensar, y yo suelo ver, ¿verdad?, cuando hay así problemas. Por ejemplo, ponemos a alguien que no tiene ni título, ¿verdad? Pero al frente de toda la justicia, de todos los jueces. Ya es ni de título, ya es ni de estudio, ya es ni... pero de caiga, ya ni votó, es falso, mío, vendean. Después con muchos de los que tienen las famosas universidades garage, ¿verdad? Y, o sea, mi universidad mía. Eso es para dar títulos falsos, negociado. Porque vos le das con tanta facilidad ese título que después él se va y te presenta. Aquí está mi título, firmado, sellado, oye, el ministerio entero. ¿Ve? ¿Se dan cuenta de la corrupción que es tan grande? ¿Verdad? Coste que yo estuve 3 años en el CONES, siendo señora Irina, porque hay que poner. Incluso algunas de ellas tuve que ir a mirar intervención del CONES, ¿ok? Ya cambia para allá, ya moví el CONES, ¿verdad? Llamó y el CONES, ¿dónde? Y que esté manejado otra vez por nosotros, dentro del mismo grupo, para que nosotros, de acuerdo, llamó y Pepe, porque ese pues tiene que responder, ese ministro Amoyango, pero corresponde a los que están ahí. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, la corrupción? Hay poca independencia, ¿verdad? Y después te presionan por todas partes, ¿verdad? Te presionan. Y entonces, ¿qué dice aquí? Justamente que David sabía muy bien, y tiene razón, ¿verdad?, para ponerse al frente enseguida y denunciar y decir, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con mi reino ni conmigo. No tiene nada que ver. Pero oye, pero él lo dice con sinceridad. Como yo le estaba diciendo, aquí muchas veces hay cuapanio. Pues yo no es que estoy tan metido, pero uno escucha, va, siente y llora, ¿verdad?, con el pueblo. Y porque uno tiene tantas cosas también y tantas preocupaciones, y uno dentro de su ministerio también tiene que responder a eso. No me puedo yo poner ahora como defensor del pueblo, ¿verdad? Pero por lo menos hacer sentir, escuchar y mirar lo esencial y lo fundamental. Los profetas, ¿qué es lo que hacen? Los profetas anuncian un camino de salvación, pero denuncian los obstáculos que están frente a nosotros y no nos deja caminar hacia Dios. Por eso que aquí es espectacular, ¿verdad? A veces no hace falta que uno diga todos los detalles, porque están, ¿saben qué, queridos amigos? Que famoso perfil bajo. Esto es la perfil bajo, pero Pepe, oñemono, venga, tú vamos, perfil bajo, nadie dice nada.
perfil bajo. Peña pequeña fuera. Entonces David, cuando descubre esto y dice, esto no puede ser, esto absolutamente no acepto, porque él sabe muy bien que la muerte de Abner traía más conflictos y enemistades de lo que ya existía. Porque Orepigoro Jotago Anga lleva, vamos a hacer un solo reino, bajo el reino de David, Andere Yuka, la ore jefe, Tendota, Abner. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces es muy importante entender el mensaje del autor sagrado. Volvemos enseguida con Mañate Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta, que resuene en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta, que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, trae la paz a mi ventana, ilumina y sé mi alivio en el dolor. Yo te necesito, ven, transforma y dame vida, y renueva con tu amor mi corazón. Yo te necesito, te necesito. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, yo me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy, porque con ellos te he ofendido. A ti, un Dios tan bueno, yo confío por tu misericordia, me concedas el perdón de mis pecados y propongo no lastimarte más y estaré contigo en la eternidad. Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, yo me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy, porque con ellos te he ofendido. A ti, un Dios tan bueno, yo confío por tu misericordia, me concedas el perdón de mis pecados y propongo no lastimarte más y estaré contigo en la eternidad. En la eternidad. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor el día de hoy. Estamos ya en este lunes 24 de febrero. Hoy también saludamos a todas las mujeres en este día tan importante que rezamos por ellas. Hoy la palabra del Señor a través del libro del Eclesiástico.
El capítulo 1 del 1 al 10. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. La arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días del mundo, ¿quién los contará? La altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo, ¿quién las escrutará? ¿Quién ha escrutado la sabiduría de Dios? ¿Quién es anterior a todo? Antes que todo fue creada la sabiduría y la inteligencia prudente desde la eternidad. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas, y sus canales son mandamientos eternos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y sus recursos, ¿quién los conoció? La ciencia de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y su mucha experiencia, ¿quién la conoció? Y así continúa, queridos amigos, la sabiduría, la sofía. Entonces, ahí están los dos elementos esenciales que nosotros siempre repetimos y decimos, porque vea la leitmotiv, vea dice el acento, vea la cara, la Queridos hermanos, algunas veces nosotros pensamos que el hecho de que podemos tener plata, que podemos hacer buenos negocios, que podemos enriquecernos como si fuese que esa es la inteligencia o esa es la verdadera sabiduría. Y no, queridos hermanos, esos son los recursos que Dios nos ha dado para que nosotros podamos pensar en una verdadera sofía, es decir, tener una verdadera sabiduría de vida. Cuando decimos Peala arandukaat, qué linda esta expresión, ¿verdad? No hace falta ser grandes universitarios de Harvard para poder saber cómo vivir bien, vivir de acuerdo a los preceptos, de acuerdo a los mandamientos del Señor, de acuerdo a la ley de la relación de la comunidad. Vea la gran sofía, vea la gran sabiduría. Porque Yarecoa, ella lleva un mío juego, a forma, de tan buenos, hoy vemos un buenero en las grandes universidades, ¿verdad? Así, venimos con grandes títulos. Pero Aupey, en vez de ñaiputeo, lleva la ñan de pueblo, ña se jamuecha la pobreza para salir de la situación. Al revés, venimos y explotamos, porque ñan de aranduyo. Sabemos de negocios, pero destruimos la naturaleza, destruimos al hermano, destruimos la sociedad, nos peleamos detrás de riquezas que son riquezas pasajeras. Y así vamos destruyendo nuestro propio hábitat y nuestra propia convivencia. Así es que este día, si yo quiero, ya lee 1, 2 y 3 veces este libro del Eclesiástico, que nos enseña y nos dice sobre la sabiduría. Para vivir de acuerdo a la propuesta de un Dios que nos quiere y que nos regala todo. Tenemos que ser sabios, tenemos que vivir de acuerdo a la ley que Dios nos ofrece. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel. Estamos con este capítulo 3. Va del 28 y hoy nosotros estamos centrados en este capítulo 28. Vamos a recordar que va desde el 28 hasta el versículo 39 del capítulo 3, segundo Samuel. Poco después David se enteró y exclamó: mi reino y yo somos inocentes delante de Yahvé y para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Y veíamos algunos elementos importantes, ¿verdad? Que David también tenía razón
para enseguida proclamar y decir y dar una información en la televisión y en la radio y todo, que sepan, yo no soy ellos, ¿verdad? Mi reino y yo somos inocentes delante de Yahvé. Somos inocentes. Primero delante de Yahvé. Hubieran de Teo y las ella. Él temía también que el derramamiento de sangre atrajera la ira de Dios también sobre su reinado. Ahí está. Por eso ante Dios, yo me pongo ante Dios. La ira de Dios. La ira de Dios. ¿Qué significa la ira de Dios? Dios no es como los dioses griegos que ¡pum! Un rayo y te destroza. La ira de Dios, ¿saben cómo se manifiesta, queridos amigos? Apego y cuaña. Pero muchas veces nosotros estamos todavía con religiones muy primitivas en nuestro concepto religioso existencial. Y andego, ñamañañas en duana, la ira de Dios significa las consecuencias que nosotros traemos por nuestras decisiones. Entonces, son las consecuencias que caen sobre nosotros. Entre comillas, dice en la Biblia la ira de Dios. Si, por ejemplo, entonces, la semondano, evidentemente que después, las consecuencias de que yo le robé a alguien, hago que exista pobreza, no sé, si le robé al Ministerio de Educación, ahorita la pobreza en la educación. Si le robé al Ministerio del MOPC, entonces ahorita deficiencias en la carretera. Ape y cuapá, o en balabache, ape en la accidente, ape en la manoa, y todas esas cosas. Entre comillas, ¿en qué consiste la ira de Dios? Así como nos presenta, y eso, tema que incluso un día podemos estudiar solamente sobre este concepto, la ira de Dios. ¿Qué significa la ira de Dios? Que para resumirle ya le estoy diciendo. La ira de Dios significa consecuencias de nuestro obrar. Es decir, ¿cuál es la ira de Dios? Algunas veces la gente y Dios se castiga, ¿verdad? Dios se castiga. Pero, ¿por qué vos decís Dios me castigó? Y justamente porque en vez de poner en la de ella, pues ya venían de Yara. Iba cuando ella, pues, para salir bien, para hacer bien las cosas, para vivir en la dignidad de los hijos de Dios. La ira de Dios es como que cae sobre mi cabeza ya. Y nosotros ahora le decimos que Dios me castigó. Pero no es que Dios te castigó, sino que en de la herencia autocastigajena porque peñan de Yara. O mombe upamande. Pende GPS, rupije inde arubinde guatán, hangalan de objetivo. Handene pena ese, harembo huelan de celular, hande mañana velan de objetivo. Te andere coema la conexión, dere coema la internet, entonces doy coema la de GPS. Halan de GPS no digo de guajemo, hay a tu destino. Y entonces te vas a ir a cualquier destino. Andere Dios se castiga, se mandó a otro lado. No, es que vos cortaste relación con el Señor. ¿Se dan cuenta? Esa es la definición, queridos amigos, de la ira de Dios. Así es que tenemos que entender bien en qué consiste la palabra ira de Dios. Pero pues vamos a procurar hacer un estudio más exhaustivo sobre la ira de Dios. Ahora, David en realidad nos enseña con esta actitud suya de salir adelante y de pronunciarse. Este es un pronunciamiento que está haciendo ante las cámaras de televisión, ante la radio, ante todo el pueblo. Y dice, no. Dice, mi reino y yo somos inocentes delante de Yahvé para siempre. Y de la sangre de Abner, hijo de Ner, somos inocentes. Porque nos enseña la importancia, queridos amigos, de la responsabilidad por una parte. Porque él está al frente de una nación, es el rey. Entonces tiene que mostrar su responsabilidad. Segundo, de la transparencia también, la transparencia. Y lo tercero, de la necesidad también de actuar con justicia. Queridos amigos, sobre todo durante toda esa pandemia, etcétera, cuando había estas cuestiones de negociado, no sé, fulano, o el ministro, no sé quién, o defende lo indefendible. Entonces, eso no va de acuerdo a esto. A ver, ¿sabes que llamaba a todas las cámaras, a todas las radios, a todo el mundo llamaban a todo el mundo, para defender algo que es indefendible? Y dice que hasta ahora no encontramos todavía quién era el culpable, quién hizo ese negociado, quién no se encontró, no se sabe quién firmó, no se sabe quién, no se sabe, pobrecito. Oían ahí. O sea que aquí tenemos todo lo contrario de lo que nos está diciendo. Sobre todo
aquí 3 cosas te está diciendo. Primero, responsabilidad. Entonces quiere decir que después de la primera conversión ya no voy con libros. David con esto nos está diciendo, hay una responsabilidad. Segundo, transparencia. Hay que mirar entonces la transparencia y sobre todo la tercera, que es necesidad de actuar con justicia. Porque con esto estamos siendo injustos. Es la falta de justicia para con el pueblo, con la gente, con la res pública, las cosas públicas, es decir, de la comunidad, queridos amigos. Ñaicoteme la conversión ya porque te ves. Ñaicoteme la ya lee la Biblia. Ñaicoteme seriamente, ¿verdad? Ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y eso lo decía San Juan Bosco. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando golpeó 2 veces la roca en Meribá, de ella brotó el agua que el pueblo demandaba airadamente, y mientras los israelitas y sus animales se saciaban, Moisés prorrumpía en amargo llanto por haber desobedecido la orden de Dios al golpear la piedra con la vara en vez de hablarle como el Señor se lo había mandado. Aún así, Yahvé lo respaldó. Pero eso sí, al volver al tabernáculo le dijo a Moisés que por su falta de fe y confianza en él, no entraría en la tierra prometida y debía contentarse con verla desde un monte cercano. A punto de morir, sentado sobre una piedra en la cima del monte Nebo, desde la que divisaba por fin esa tierra de leche y miel que Dios le había prometido antes de salir de Egipto, Moisés con lágrimas en sus ojos recordó y agradeció todos los prodigios que el Señor obró para liberar a Israel a lo largo de los 40 años que duró la travesía. Las 10 plagas, el paso del Mar Rojo, las victorias sobre pueblos militarmente superiores y el maná y las codornices que caían del cielo para alimentar al pueblo, entre otros. Tras hacer el repaso minucioso, arrepentirse y pedirle perdón a Yahvé, suspiró y expiró dulcemente. Y fue Dios mismo quien lo enterró en un lugar desconocido hasta hoy. Y es que Moisés es el único mortal que se ha dado el lujo durante 40 años de hablar con Dios físicamente, de tú a tú. Lo cuestionaba, le reclamaba, intercedía por su pueblo, aplacaba su ira y caminaba junto a él. Nunca antes de Jesús, nadie, absolutamente nadie estuvo tan cerca del Padre como Moisés. Pero para lograr esa cercanía, tuvo que entregarse mansamente a Dios y acatar su voluntad sin dilación, a pesar de su desobediencia al final de sus días, claro. Por eso hoy, 24 de febrero, día en el que la Iglesia celebra la festividad de Moisés, que para nosotros es santo, es oportuno acercarnos confiadamente al Señor para escucharlo, hablarle al oído como lo hacía Moisés y pedirle que también nos lleve naturalmente a su tierra prometida. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito
a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. ¿Cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina,
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 3 del segundo libro de Samuel, versículo 28. Poco después David se enteró y exclamó: mi reino y yo somos inocentes delante de Yahvé y para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Son enseñanzas claves para nosotros, queridos amigos. La palabra de Dios es siempre una fuente maravillosa para que podamos mirar nuestras intenciones, podamos mirar también nuestra forma de actuar y sobre todo cómo tendríamos que ir modelando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensar, nuestra forma de actuar. Ser responsables y transparentes, ¿verdad? Una primera clave, una enseñanza maravillosa, porque aquí David sale, ¿verdad? Porque él se siente responsable de esa situación. Él no es que le culpa nomás aquí directamente a Joab, ¿verdad? Pero él sale porque él sabe que Joab también es de su ejército, el jefe, ¿verdad? Y sale para decir. Pero eso no quiere decir que David está ignorando el problema absolutamente en ningún lugar, sino que dejó bien en claro su postura, ¿verdad? Él dice bien qué es lo que sucede en este caso. Y lo que nos enseña más todavía es que él no está de acuerdo con la venganza. Eso es lo que David, ahora a continuación vamos a ir viendo en los otros versículos, ¿verdad? También la integridad esencial del liderazgo. Integridad de liderazgo. O sea, hay que ser íntegros. Yo hice un berit, yo hice una alianza. Y entonces tenemos que ser honestos y tenemos que actuar aquí, queridos amigos, con justicia. Hay que actuar con justicia. La honestidad y la justicia. Y esto quiere decir integridad. Íntegros. Todos los principios y valores que tenemos que tener aquí en nuestra vida. La justicia también para Abner, porque aquí hay una gran injusticia para Abner, porque habíamos hecho un pacto, con el berit, decíamos, renunciamos a muchas cosas y ofrecemos otras cosas, y de ambas partes. Es el único camino, queridos amigos. Aquí no es entonces solamente venganza, no es también yo que te elimino a vos para que exista el cambio en mi nación, en mi grupo, sino que tiene que haber un verdadero berit. Vean, con la Biblia la ofrece añade. Y esto quiere decir justicia, honestidad, sin permitir malas acciones, como decíamos. Aquí entonces la violencia genera más violencia. Y después también declarar cuando es necesario, declarar la inocencia, pero atención, no mentir, Pinocho, no mentir. Como decíamos anteriormente, hasta ahora estamos mintiendo porque hasta ahora dice que no sabemos quiénes hicieron, que trajeron no sé de dónde, de la India creo que trajeron medicamentos, que esto, billete, avión, que esto, que aquello. Ya no, ni recuerdo más lo que había. Y después te salen ahí las grandes autoridades a defender lo indefendible. Eso hasta omita y de preescolar, entiende. Y una abuelita de 90 años entiende mejor porque ya tiene mucha experiencia sobre la vida. Entonces, lo indefendible. Entonces, cuando declaramos la inocencia, tenemos que reconocer nuestros errores y decir las cosas. Los errores, queridos amigos. Entonces, David era inocente y entonces él dice, ¿verdad? Y cuando él comete errores, y más adelante también vamos a ver en la vida de David, que él también comete errores, ciertamente. Cometemos errores, todos cometemos errores. Pero la conversión, pues, es lo necesario. ¿Se acuerdan que la Biblia siempre apunta a la conversión? Todo lo que encontramos aquí, queridos amigos, tiene una finalidad. Primero, conocer al hombre, es decir, conocer quiénes somos nosotros, qué somos nosotros, cómo nos comportamos. Y ahora entonces, ante los criterios del Señor, de Dios, que se nos proclama, las actitudes que se nos van mostrando, entonces nosotros miramos con estos criterios. Y ahí decimos, tengo que convertirme. Tengo que convertirme. Y a eso estamos apuntando. Y entonces, por lo tanto, reconocer de nuevo que Dios es un juez justo.
Y entonces por eso también, queridos amigos, cuando nosotros reconocemos nuestra inocencia y nos damos cuenta que no lo hicimos porque lo hacemos desde nuestra conciencia, ahí está, Dios es el juez justo. Dios es el juez justo. Y eso entonces nosotros ya lo proyectamos mucho más, no aquí en esta tierra, sino que lo proyectamos hacia dónde, hacia lo que le llamamos, ¿verdad? La parusía, el juicio final, el encuentro. Vengan aquí, benditos de mi Padre a mi derecha, vengan aquí. Lobos, ya eso los cabritos, a mi izquierda de aquí. Tuve hambre y me diste de comer, le dice. Y al otro le dice, tuve hambre y no me diste. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve desnudo y no me vestiste. Y así. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que Pea Ñandé ya se llama Beñandé ya la pobre porque Dios es el único juez justo. Muy bien. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Por más Ñandé Yarañe. Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandé Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.